yo soy Samantha Páez Guzmán, yo soy periodista y activista y formo parte de la Red Puebla de Periodistas. La situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en Puebla yo creo que es una situación pues muy grave y yo voy a hablar en particular de la defensa del derecho a la libertad de expresión y a la información. Creo que es muy grave en dos sentidos, porque aquí se cruzan como dos cuestiones, ¿no? Periodistas que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión y de la búsqueda de información, pues ya de por sí somos criminalizados, somos asesinadas, somos estigmatizadas, y además de eso, pues cuando nos enfrentamos a este tema del género, que también hay muchas desigualdades en la propia profesión. Muchas mujeres ganan menos en el ejercicio periodístico, también no reciben todas las prestaciones que son necesarias. Por ejemplo, si son madres, no tienen muchas veces acceso a las guarderías o al acceso a la salud. Entonces, creo que son todas estas cuestiones que nos van poniendo como en un nivel aún más difícil para ejercer no solo la profesión, sino la defensa de estos derechos que ya mencionaba. En ese sentido, Puebla es el segundo lugar a nivel nacional donde hay más agresiones, y esto pues son cifras de CIMAC, y muchas de estas agresiones provienen del propio gobierno, de funcionarias y funcionarios públicos, principalmente de nivel estatal y municipal. También hay algunos de nivel federal. Entonces esto también nos habla de un desconocimiento del propio funcionariado público sobre los derechos que no pueden ser violados, ¿no? Entonces creo que eso es como mucho más grave, porque entonces estamos hablando de que no solo estamos en una situación ya difícil por el género, por la propia pues situación de los periodistas, sino que además el Estado no puede o no sabe cómo garantizar nuestros derechos, porque es el primer ente que los está violentando. Creo que de los retos y desafíos que tienen las mujeres defensoras de derechos humanos, y en particular las periodistas, son en primer lugar la violencia, que es muy muy grave y muy exacerbada, pero también desde las propias redacciones, ¿no? Porque, como ya lo decía, muchos de estos derechos pues laborales no son cumplidos, y también hay muchos acosos al interior de las redacciones, y creo que esto también se repite con otros grupos de defensa de los derechos humanos, que incluso en esas situaciones también hay violencias al interior de los propios grupos, ¿no? Entonces, en contra en particular de las mujeres y disidencias sexuales. Entonces eso me parece muy grave, porque ni siquiera en el entorno gremial nos podemos sentir muchas veces seguras. Entonces yo creo que uno de los retos es reflexionar justamente como gremio, como personas defensoras y como periodistas, si realmente estamos vislumbrando los aportes que hacen las mujeres, ¿no? Las mujeres que decimos o que vemos que están luchando ahí, ¿no? Desde la libertad de expresión, desde otros derechos como el acceso al aborto, o incluso a frenar la violencia, ¿no? Entonces creo que es importante como desde el interior de los grupos reflexionar eso, y creo que ese es el primer reto. Y ya otros retos posteriores son pues desde luego el reconocimiento del Estado de que tenemos el derecho de defender derechos, y por otro lado pues ya son temas como de garantizar, por ejemplo, que el mecanismo de protección tanto a personas defensoras como a periodistas realmente funcione, ¿no? Porque entonces no hay pues muchas vías de garantizar pues la seguridad física y la vida de quienes nos dedicamos a esto. Yo apelaría, y dado que son personas universitarias, pues al sentido crítico que yo me imagino que desde la Ibero les están pues enseñando, ¿no? Porque apelo al sentido crítico, porque muchas veces observamos sobre todo que las juventudes consumen muchas desinformaciones, muchas cosas en redes sociales, porque son como las plataformas desde las cuales se informan ahora, desde las cuales pues interactúan mucho, y creo que muchas de estas cuestiones no son
verdaderas o no son tan fiables, y entonces pues de alguna forma desplazan el trabajo que estamos haciendo como periodistas, ¿no? Entonces yo apelaría a que regresen a ese sentido crítico, no solo en el aula o en las actividades educativas que hacen, en los trabajos, en su tesis, sino en su vida diaria y sobre todo en los contenidos mediáticos que consumen. Y contenidos mediáticos no son los que solo generan los medios de comunicación, sino los que consumimos todos los días, ¿no? Y que vayan y busquen a periodistas con ética, que sigan temas de derechos humanos, periodistas independientes. Por ejemplo, Lado B tiene hasta abajo una lista de medios aliados que son de diferentes partes del país e incluso nacionales, y entonces vean cómo de forma crítica sí se puede informar, sí se puede garantizar este derecho a la libertad de expresión, y desde luego que son además medios sensibles a las temáticas de género. Entonces ahí no solamente se van a poder informar en general de derechos humanos, sino también de cuestiones que afectan en particular a las mujeres y a las disidencias sexuales, y eso es lo que yo apelaría mucho, que vean de forma crítica todo el contenido que consumen y no solamente lo apliquen a las cuestiones académicas o educativas.